En el año 2024, el Servicio de Rentas Internas impuso más de 3.500 sanciones por errores en las declaraciones tributarias. Según su propio reporte anual, esto quiere decir que la mayoría de ellas pudieron haberse evitado con una adecuada planificación tributaria y un cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. En el Ecuador también hay que tomar en consideración que el Código Tributario sanciona la omisión o error en las obligaciones tributarias con multas que pueden alcanzar hasta el 100% del valor total del impuesto no pagado. Un error de forma puede convertirse en un dolor de cabeza financiero para cada uno de los contribuyentes. Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y les invitamos a que se queden en este podcast que va a ser bastante útil, necesario y aparte de eso interesante. Más que todo porque contamos con la presencia de un socio estratégico de nosotros, que es el ingeniero y abogado Edwin Palma Echeverría, que tiene una amplia experiencia dentro del ámbito tributario. Ha ocupado muchísimos cargos públicos y ha tenido la oportunidad también de ser presidente ejecutivo de Access Tax, que es una empresa experta en mitigación de riesgos en materia tributaria, expertos en compliance y también en planificación tributaria. Mi querido Edwin, te damos la bienvenida. Para nosotros es un honor contar contigo, no solamente como socio estratégico, sino también como invitado en este podcast. Bienvenido, y hoy en día es importante que les pongamos en contexto a cada uno de nuestros oyentes y también de nuestros televidentes el tema tan importante como es el tema tributario, la planificación tributaria y el compliance. Quédense hasta el último, les invitamos porque este programa va a estar muy interesante. Bienvenido, mi querido Edwin. Mi estimado Darío, siempre será un gusto, un enorme placer poder compartir contigo, y más aún en un tema que nos apasiona a los dos, el tema tributario, el tema de planificación, así que estoy seguro pues que será un espacio extremadamente rico. Y más que todo desde la experiencia que tienes. Tú has tenido la experiencia de ser administrador tributario y también has tenido la experiencia de tener la oportunidad de asesorar a muchos clientes de medianas, grandes empresas, inclusive también de pequeños contribuyentes, para que puedan tener una certeza dentro de lo que van a hacer para con el Servicio de Rentas Internas y no incumplan, siempre en el contexto de la ley y también con el ordenamiento jurídico. Esa ha sido siempre tu línea de trabajo y ha sido también algo que te ha caracterizado. Es una persona eminentemente ecuánime y eso también se ve trasladado a tus clientes y a nuestros clientes. Bienvenido, mi querido Edwin. Por favor, podríamos empezar conversando de tu experiencia sobre la planificación tributaria. ¿Qué es lo que se debe entender como planificación tributaria? Gracias nuevamente, Darío, y creo de extremada relevancia el que arranquemos conversando alrededor de qué significa planificación tributaria. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha dicho que el término se encuentra directamente asociado con el simple pensamiento de voy a pagar menos impuestos. Y entonces, en ese contexto, lo que decanta en la realidad es la existencia de muchos supuestos planificadores tributarios que te ofrecen pagar menos impuestos. Y la declaración lo soporta todo, ¿no? Como suele decirse, el papel lo soporta todo. Los problemas y lo que tú señalabas hace un momento, los dolores de cabeza, vienen cuando la administración tributaria arranca sus controles. Para mí, por tanto, planificación tributaria no es más que el aprovechamiento de la norma, un aprovechamiento positivo de la norma para lograr pagar los tributos en la justa cuantía. No darle más a la administración, ni tampoco darle menos. Eso creo que es el real concepto de planificación tributaria. Inclusive haciendo una diferenciación con el tema de economía de opción, ¿no? A veces la economía de opción puede ser eminentemente agresiva, que puede ajustarse o estar al filo o al margen inclusive de la ley. Esas economías y esas prácticas agresivas a veces se publicitan por parte de las personas que realizan u ofrecen esos servicios, pensando que el hecho de pagar menos, como tú dijiste, es una planificación tributaria. No,
hay que pagar lo justo, lo adecuado, en base a lo que dice la misma Constitución. El artículo 300 y el artículo 301 de la Constitución de la República claramente determinan cuáles son los principios, los fundamentos y obviamente también cuáles son, en este caso, los elementos que se deberán considerar. La equidad tributaria, diciéndole que no tiene que pagarse más de lo que efectivamente corresponda. Pero en la economía de opción podría ser que incluso se tomen algunas prácticas que podrían conducir a la evasión o a la elusión tributaria, que eso obviamente podría ser reñido contra derecho y obviamente la administración tributaria podría proponer o interponer sanciones en contra de eso. Según tu experiencia y tu conocimiento, que es bastante amplio en materia tributaria, mi querido Edwin, ¿qué debemos entender por evasión y qué debemos entender por evasión y elusión tributaria? Para que puedan entender las personas que nos están viendo de qué se trata. Detengámonos un momento, Darío, en algo que has señalado que me parece importantísimo y es esta famosa planificación tributaria agresiva. De hecho, cuando tú revisas lo que diferentes autores proponen alrededor de la planificación tributaria, encuentras, con sorpresa digo yo, que hay una clasificación de la planificación tributaria que la enmarcan en la planificación tributaria agresiva. Y cuando tú revisas qué es esa famosa planificación tributaria agresiva conceptualmente, llegas a la conclusión de que es prácticamente el uso de herramientas relacionadas con la elusión. Y por eso lo importante de ir distinguiendo estos conceptos. Evasión tributaria entendida desde el conflicto con la norma. La norma me dice que haga A y yo, con el fin de pagar menos impuestos, pues hago B. Es decir, hago todo lo contrario a lo que la norma me establece. Creo que una forma sencilla de definirlo sería es el aprovechamiento fraudulento, ¿sí?, de esquemas de disminución de pago de impuestos. Mientras que la elusión es ese vacío que te da la norma, ¿no es cierto? Ese hecho que al legislador le faltó tomar en consideración a la hora de construir la norma y que te da la facilidad de que pagues menos impuestos. Desde mi punto de vista profesional, también contrario a derecho, creo que si bien la práctica elusiva no siempre va a culminar en un proceso de determinación favorable a la administración, sí termina afectando un principio de responsabilidad social. Creo que es muy importante, ¿no es cierto?, tener en consideración que las empresas están llamadas a ser responsables con la sociedad. Y parte de esa responsabilidad es pagar los tributos que te corresponden en la cuantía que te corresponden. Por tanto, si tú aprovechas un elemento no regulado por la norma para pagar menos impuestos, pues estás haciendo uso de una práctica de carácter elusivo. Como te mencionaba al inicio... Perdón, mi querido Edwin, en ese entender podríamos hacer alguna diferenciación entre un planificador tributario y un contador. No quiero hacer de menos, obviamente, de las profesiones, pero creo que hay que establecerse o generar un estándar dentro de la diferenciación sustancial entre un contador y un planificador tributario, que también es fundamental saberlo. La práctica que la hemos vivido en el día a día contigo, creo que nos ha demostrado que el planificador tributario requiere ciertas características. Entre ellas, la primera es un dominio absoluto de la norma. El planificador tributario no sabe solamente hacer registros contables y preparar declaraciones, sino que el planificador tributario conoce los beneficios que la norma entrega a un sector económico, a una forma de transacción, a un esquema de transacciones orientadas a un fin. Entonces, creo que esa es la característica fundamental que lo diferencia. Y es bueno predicar con el ejemplo. Tú tienes dos profesiones que avalan justamente aquello. Eres abogado, pero también eres ingeniero en finanzas, si no estoy mal. Por favor, mi querido Edwin, me corrige si es que lo digo mal, pero también en contabilidad. O sea, es una combinación perfecta, que no necesariamente tiene que ser un requisito fundamental para un planificador tributario, pero lo que tú dices es importante. La persona que vaya a hacer una planificación tributaria no solamente tiene que saber registrar contablemente,
sino que tiene que saber y conocer la ley para que pueda establecer beneficios tributarios, hasta dónde alcanza una obligación tributaria, y cuando no tiene la obligación tributaria también tiene que entender que su cliente no va a tener que pagar porque de pronto no es sujeto. Hay muchos errores que cometen los contadores dentro del sistema de registro. Con eso no quiero generar una animadversión por la profesión, pero sí he visto o hemos visto nosotros en el escenario profesional que a veces por malas prácticas de un registro inadecuado, nosotros entramos a la cancha de juego y hemos logrado obtener resultados favorables estableciendo mecanismos persuasivos que efectivamente adviertan un cumplimiento debido ante el Servicio de Rentas Internas, hablando de lo que tiene que ver con los impuestos controlados y manejados, en este caso, por parte del Servicio de Rentas Internas. Y eso es fundamental. Entonces, a veces la mala práctica profesional también puede hacer que se generen equivocaciones frente a la administración tributaria, y el contribuyente de pronto ni siquiera no lo habrá hecho con intención o no habrá premeditado hacerlo. Pero sin embargo, sobre eso hay muchas sanciones, inclusive estableciendo que hay una línea tenue en el tema de la defraudación fiscal, que nosotros también hemos defendido, hemos visto cómo se actúa y hemos visto también cómo se han iniciado las investigaciones ante la Fiscalía por el tema de defraudación fiscal. Mira, si tú tomas en cuenta, de hecho, estos casos que nos ha tocado hacer equipo de trabajo para poder defender a los clientes en procesos penales relacionados con materia tributaria, creo que ha sido una constante el hecho de que no ha existido ese afán doloso del cliente, del empresario, de querer pagar menos impuestos, pero sí se ha configurado repetitivamente la existencia del error en los registros contables, que terminaron decantando en una carga impositiva menor, que luego conllevó a que la administración tributaria arranque un proceso de carácter penal. Por ende, lo que señalas es importantísimo. Y mira tú que nuestro país se caracteriza en la región por ser una de los países que más reformas tributarias tiene a lo largo de un ejercicio fiscal. Y no hablemos de remisiones. Y no hablemos de remisiones, exactamente. Y eso hace que tú debas estar en constante actualización. Porque un tema, por ejemplo, que es muy claro para un planificador tributario es: hay reforma de impuesto a la renta, impuesto de liquidación anual. Entonces rige desde el próximo ejercicio económico. Debería entenderse por la periodicidad del impuesto, que es anual. Correcto. No necesariamente siempre nuestros amigos contadores y yo como contador entendemos esas particularidades. Porque nosotros conocemos de los registros, conocemos lo que dice la NIF. De hecho, nosotros, y esto te lo cuento de forma anecdótica, en nuestra experiencia con Asextax, con quien más discusión tenemos permanentemente son con nuestros colegas auditores, ¿sí? Porque ciñen su criterio a lo que te dice la NIF sin tomar en consideración los efectos que ese criterio puede tener en materia tributaria. Y lo que dice la ley. Y nuestra norma, mi estimado Darío, es evidente al decirnos: tú tienes un proceso que se llama conciliación tributaria, donde lo que terminas haciendo es conjugando las normas contables con las normas tributarias. A mí, mi estimado empresario, mi estimado contribuyente, me vas a pagar conforme a la norma tributaria. Gracias. Respeto tus 200 contables, los respeto. Pero cuando hagas tu conciliación tributaria, aquí aplicas las normas que rigen la determinación de impuestos en el país. Y ahí es cuando solemos tener estas diferencias con nuestros colegas auditores, porque quieren mantener el criterio de la NIF hasta el final. Y simplemente no se puede. A veces puede ser insostenible. Realmente es insostenible, y es lo que termina decantando en los problemas posteriores. A veces uno termina siendo una especie de ave de mal agüero con el cliente cuando le dice: ojo, vas a tener problema con esto. Aquí hay un error. Y el cliente decide sostenerlo. Porque claro, si hay un auditor detrás, si hay un contador detrás que te dice que está bien, pues tú, no es materia de tu expertise, tú terminas haciendo caso de esa sugerencia,
y a la vuelta de la esquina está el enemigo que yo digo nadie quiere tener, que se llama Servicio de Rentas Internas. Si algo tenemos que reconocer, Darío, y creo que coincidirás conmigo en eso, es que el Servicio de Rentas Internas tiene una capacidad técnica realmente significativa. Así es. Creo que no todos, y con orgullo sano lo digo, no todos estamos lo suficientemente preparados como para poder entrar a una pelea con el Servicio de Rentas Internas. Su personal es altamente técnico, sus procedimientos son muy complejos y eso requiere de ti que estés en las mismas circunstancias, que estés dotado de las mismas características que te permitan elementos como lo que nos ha sucedido satisfactoriamente en muchos casos. Recordarás cuando revisamos los expedientes del Servicio de Rentas Internas y hemos logrado encontrar errores en esos expedientes. ¿Pero por qué los hemos encontrado, Darío? Porque creo que tenemos el conocimiento suficiente y las credenciales suficientes para poder llegar a hacer una revisión sobre un proceso determinativo que hizo el Servicio de Rentas Internas, respecto del cual no todo el mundo está preparado, y por eso creo que es una materia tan técnica y tan específica. Porque inclusive de lo que hemos revisado de los expedientes de Servicio de Rentas Internas en los procesos de determinación complementaria o en las determinaciones como tal, a veces pueden tener algunos errores de carácter conceptual con la aplicación de la norma, que es evidentemente discutible, y eso es lo que se discutirá en un ánimo de poder llegar a la verdad ante el contencioso tributario, en cualquiera de los tribunales contenciosos tributarios del país. Pero también hemos tenido la ventaja y la gran fortuna de que hemos tenido resultados muy favorables, porque hemos llegado a poder a poner en conocimiento de los jueces nuestros conceptos respecto de cómo se tiene que aplicar la norma y de qué manera tiene que regir para cada uno de los contribuyentes. Pero eso no solamente va con el conocimiento de la ley, sino con el conocimiento técnico de lo que nuestros clientes han realizado dentro de sus ejercicios económicos, pero que también han producido efectos respecto de una planificación tributaria. Pero en este contexto, si yo quiero hacer una planificación tributaria, ¿la tengo que hacer para el siguiente ejercicio periodo fiscal? ¿O la hago durante el ejercicio fiscal o lo hago de años anteriores? ¿Qué debería hacer si no puedo hacer planificación tributaria? Mira, hay un elemento importante que todos quienes nos escuchan deben tomarlo en consideración, ¿no es cierto? A veces el término planificación tributaria es muy amplio. Y por eso vale la pena aterrizar a estos elementos que tú bien has traído a la mesa de diálogo. Cuando tú estás hablando de ejercicios económicos que ya pasaron, ¿sí? Hoy estamos en el año 2025, supón tú que estás hablando del año 2023, del año 2024. Tú estás dentro de un proceso de planificación orientado a lo que se conoce como mitigación de riesgos fiscales. ¿Podría entenderse como un compliance? Creo que va a tener sus diferencias, porque el compliance básicamente te brinda las herramientas para estar lejano del delito tributario, ¿no es cierto? Acá la mitigación de riesgos fiscales lo que hace es una revisión de todo tu esquema contable, de todo tu esquema tributario, y te termina entregando de forma anticipada elementos que a ti como empresario son importantes que los conozcas y lo digas: mira, aquí aplicaste mal la norma, hiciste mal el registro contable y te provocó un pago menor de impuestos. Lo responsable de un planificador tributario es que te haga conocer ese riesgo. No que te diga simplemente pagó menos, sino que te haga conocer que existió un registro inadecuado y que por tanto hay la posibilidad de que la administración tributaria ingrese a revisar y determine ese valor. Siempre recomendamos nosotros: anticipémonos, hagamos las declaraciones sustitutivas que correspondan y paguemos lo que corresponda. Tú más que nadie estará claro en lo costoso que resulta un proceso de determinación con la administración. No solo por la glosa, no solo por el recargo, no solo por los intereses, sino por lo que cuesta que un abogado tributarista, especialista en la materia, te pueda defender.
Por tanto, nosotros dentro de la mitigación de riesgos fiscales siempre solemos recomendar corrijamos el error a tiempo. Luego viene el tema de estoy en el transcurso del 2025. Estando en el transcurso del 2025 es cuando tú haces lo que se denomina planificación tributaria pura. Está el ejercicio por correr y entonces es cuando tú puedes poner las herramientas en funcionamiento, cuando mejor puedes aprovechar los beneficios que la norma te otorga. Y finalmente, digamos que hemos llegado a diciembre del 2025, ahí lo que hacemos es un proceso que se conoce como cierre fiscal, ¿sí? Que es básicamente la valoración del ejercicio económico y la toma de medidas que te permitan cerrarlo adecuadamente, mitigando riesgos y optimizando el pago de tributos. Esas son en el tiempo un poco las formas en las que se hace planificación tributaria. ¿Qué riesgos tienen los contribuyentes, sean pequeños, medianos o grandes contribuyentes, si no tuvieran una planificación tributaria adecuada? ¿Cuáles serían los riesgos? Yo creo que dos riesgos fundamentales. El primer riesgo, y que nos pasa a menudo, es que tú terminas pagándole un valor mayor a la administración tributaria. Cuando tú desconoces los beneficios que la norma te otorga, ¿sí? Lo que termina decantando es que haces una declaración simple donde están tus ingresos, donde están tus egresos y donde no se aprovecharon esos beneficios y por tanto llegaste a pagar un valor mayor. Creo que ese es el primer riesgo que se enfrenta cuando no hay planificación tributaria. Y el segundo riesgo es que termina siendo víctima de las prácticas de planificación agresiva, que ojalá y algún momento se acaben, pero creo que para ti, para mí, ha sido un gran dolor de cabeza cuando tú encuentras contribuyentes a los que les recomendaron comprar facturas, a los que les recomendaron inventar gastos para pagar menos tributos. Suelo decirles yo a mis estudiantes siempre, cuando tú escuches estas recomendaciones, no estás frente a un planificador tributario. Así que sal corriendo. Porque a la vuelta de la esquina vas a tener problemas graves. Eso no es planificar. La compra de facturas terminó, recordarás, si no estoy mal y la memoria no me es infiel, en cerca de 2,000 procedimientos en fiscalía llevados a cabo por parte de la administración tributaria. Y sencillos de encontrarlos. Porque la Corte, un tema que tú dominas, fue muy clara al pronunciarse en esencia económica sobre la forma. No me basta que me muestre una factura, caballero. Necesito que demuestre que la transacción existió. Claro, el artículo 17 del Código Tributario es clarísimo. Dentro del tema de la calificación del hecho generador, donde se dice que no basta con que se cumpla con la formalidad, sino que tiene que cumplirse también con la materialidad del gasto en este caso. O sea, establecer cómo es que se ha cumplido con la obligación tributaria, pero no solamente con el hecho de declarar, sino de pagar adecuadamente. Y de hecho, también de que si es que hay gastos, tiene que demostrarse cómo es que efectivamente son sustentados materialmente. Es decir, que sean legítimos, verdaderos y absolutos. Porque de lo contrario, se ha visto casos también en donde el contador le dice, ¿cuánto quiere pagar este año? Y no es cuánto quiero pagar, es cuánto debo pagar. Entonces, si es que fuera un menú a la carta donde me digan, ¿usted quiere pagar ahora 0? Yo le diría siempre sí, pues. Pero la norma no es así. Las obligaciones tributarias y lo que tiene que ver con el impuesto a la renta tiene que establecerse el total de ingresos menos gastos deducibles. Pero los gastos deducibles tienen que ser materialmente demostrables. Porque de lo contrario, yo solamente con el ejemplo que tú pusiste podría comprar facturas, pero eso está reñido con la ley. Y a eso me aboco a una pena de cárcel de 5 a 7 años. Y si por ahí tuve la participación de algún funcionario de la administración tributaria, la pena puede llegar hasta 10 años. Entonces, las normas están plenamente determinadas, son claras y ya no es que es una advertencia. Está consolidado en el plano legal en el Ecuador y está totalmente sancionado. Entonces, si hay alguien que a mí me ofrece bajarme el impuesto, como tú dices, yo tengo que salir corriendo, porque el planificador tributario no ofrece que se baje el impuesto,
ofrece que va a pagar lo justo sin que esto vaya en desmedro de su propia economía y vaya a terminar pagando más a la administración tributaria cuando no tenía que hacerlo. Eso decantaría en un pago indebido, pago en exceso, que serán otros elementos, pero que también irradian el tema de que tendrá que entrar en gastos porque tendrá o deberá contratar abogados expertos de materia tributaria que puedan hacer esta recaudación. Y también el hecho de que cuando existe una inapropiada asesoría respecto de lo que se tiene que hacer con la contabilidad, eso le va a conllevar no solamente a una investigación, sino a sanciones, inclusive a penas de prisión. Y aparte de eso también a gastar mucho más de lo que pretendía ahorrarse haciendo este tipo o realizando este tipo de prácticas mal recomendadas por profesionales que lo único que le interesa es aminorar sustancialmente el pago, pero sin basarse en ningún elemento jurídico, más bien utilizando todos los mecanismos que son contrarios a la ley. Y creo que lo has planteado de una manera muy clara. Toma en consideración que de hecho estos supuestos planificadores tributarios que te ofrecen pagar menos tributo son personas que normalmente ni siquiera suscriben contigo un contrato de prestación de servicios. Así es. Porque vale la pena aclarar a todos quienes nos escuchan, quienes asesoramos en materia tributaria, también somos responsables frente al Servicio de Rentas Internas por los criterios que sugerimos. Por eso, cuando estés con un planificador real que conoce de la materia, lo primero que hará siempre contigo es suscribir un contrato, porque la administración en algún momento preguntará ¿y quiénes son sus asesores? Por eso me gusta siempre recordar tus palabras ante los clientes cuando sueles decirles no está solo usted en el tema, sino que está también mi nombre y mi prestigio. Por eso no se trata de siempre prestar el servicio. Creo que en materia tributaria uno debe ser responsable para ver si efectivamente existe o no existe posibilidad. Mentirle a un contribuyente diciéndole sí se puede, cuando tú conoces que la norma no da para minorar, creo que es absolutamente irresponsable. Y de hecho en eso felicito yo a la administración tributaria en que exista un registro de quiénes somos los que asesoramos en materia tributaria, porque debemos partir por una base responsable, por una competencia justa, una competencia en la que no sea una suerte de baratija donde quien me ofrece pagar menos impuestos, sino quien me otorga más confianza en que lo que me está sugiriendo es lo correcto y no me va a traer problemas en el futuro.